Empezó en un encuentro en la provincia de Mendoza, provincia que está haciendo las presentaciones necesarias para importar medicamentos genéricos vinculados con la India. Después habló también Sturzenegger de este tema. Y por supuesto comenzaron a aparecer muchas publicaciones indicando la inconveniencia de que los medicamentos sean genéricos, porque al ser genéricos no tendrían digamos, la potencialidad curativa, por llamarlo de algún modo, que tendrían los medicamentos fabricados por los laboratorios nacionales o laboratorios internacionales operando en nuestro país. Para poder conocer y entender de esto está en línea Sandra Pita. Sandra, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Jacobo. ¿Cómo están? Bien, bien. Una de las cosas que ocurrió cuando fue la crisis de 2001, que tuvo que ver con, bueno, con la caída de la convertibilidad, el abandono de la convertibilidad, el default, todo lo que nos pasó, es que hubo por parte de Ginés y de, me acuerdo quién era el otro que estaba con Ginés en esto, que después me dijeron que eran socios en un laboratorio de genérico, pero bueno, no es el tema. Todo un tema de que se recetara por el nombre del excipiente, de lo que fuera el medicamento, la cuestión original, y no por marca y todo lo demás. Eso se fue abandonando, duró un tiempo. Hoy estamos otra vez con una situación en donde se vuelve a hablar de este tema. ¿Qué es lo correcto hacer en esta cuestión? ¿Qué es lo que debemos saber de los medicamentos genéricos? Bueno, digamos, yo estoy tratando de hacer docencia hace muchos años sobre esto, porque hay mucha confusión. En Argentina, o sea, yo estoy muy a favor de los genéricos. Los genéricos son aquellos medicamentos que son equivalentes, bioequivalentes a los originales. Es decir, que no solamente tienen la dosis adecuada, que los estudios bioanalíticos dan bien, sino que los estudios de biodisponibilidad también dan correctamente y podemos decir que son intercambiables con el original. Ahora, la pregunta es, en Argentina, ¿qué se comercializa? Los laboratorios nacionales, ¿qué comercializan? No comercializan genéricos. En general comercializan copias. Las copias justamente son aquellas que no tienen los estudios de biodisponibilidad. ¿Qué significan los estudios de bioequivalencia, biodisponibilidad? Los medicamentos, por ejemplo, un comprimido, tiene excipientes, no es solamente la droga, tiene excipientes. Entonces, yo me tengo que asegurar que ese comprimido, al ser ingerido por el paciente, no solamente va a tener la dosis adecuada, sino que la absorción va a ser la adecuada como para que finalmente llegue al órgano blanco en la cantidad y en el tiempo adecuado, la farmacocinética sea adecuada. Todos esos estudios de farmacocinética, de biodisponibilidad, en Argentina no se hacen, salvo para un número limitado de medicamentos, que yo ayer puse en la página de ANMAT, son 358 distintas formas farmacéuticas. Todo el resto nunca se hizo, es decir, cuando se aprobó el tema de genéricos en la época de Ginés González García, la idea era que todos cumplieran con ambas cosas, como pasa en todo el mundo. ¿Por qué se venden genéricos en Estados Unidos? Y porque cumplen con estas dos normativas. Europa igual. En cambio acá se siguieron vendiendo copias. Entonces ahora, en vez de volver al ANMAT y decir, bueno, exijan a todos los medicamentos de laboratorios nacionales que presenten los estudios de bioequivalencia, no, ahora volvemos a foja cero, a lo que hacía Ginés González García, decimos, bueno, no importa que sean copias, ¿no? Bueno, eso por un lado, no sé si eso quedó claro. Sí, sí, eso queda claro. Lo que ocurre también es que, mira, el otro día yo fui a a mi consulta clínica anual, ¿no? Y conversaba con el profesional y le digo, ¿cómo haces con esto de las muestras? ¿No? Porque tenía el estudio, el lugar de trabajo invadido. Dice, es que ya les digo yo a los agentes de propaganda médica que no me traigan más. Y uno me contó el otro día, dice que se juntaron entre tres de distintos laboratorios y alquilaron un lugar para guardar las muestras porque no saben qué hacer con la cantidad de muestras que les dan, ¿no? ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, porque este es un sistema que está basado en una estructura de negocios, que no tengo nada contra que la gente haga negocios, que evidentemente tiene muchos recursos
pero lo maneja de un modo tal que después a la hora de la cuestión de la adquisición del medicamento para la salud, todo se está volviendo cada vez más engorroso y más caro, ¿no? Bueno, ahí está el punto. Por eso, ayer en un intercambio, no en un intercambio, sino un comentario que hice sobre algo que dijo Federico Sturzenegger, yo dije, bueno, en ese caso, ¿saben qué? Importen los medicamentos genéricos desde la India. La India tiene excelentes laboratorios que le venden el producto terminado a distintos países del mundo, Estados Unidos, Europa. Bueno, elijan aquellos laboratorios que tienen medicamentos aprobados por Estados Unidos, Europa. En todo caso, traigan esos, porque acá los laboratorios nacionales están cazando en un zoológico. Es decir, no hacen genéricos, no cumplen con la normativa y lo están vendiendo a precios que son mucho más altos que muchos medicamentos en el mundo. Entonces, me parece que acá el tema que no se llega a entender es que hay un problema regulatorio. Acá la ANMAT tiene que exigir a todos los laboratorios nacionales que cumplan con los estudios de bioequivalencia para poder decir que eso realmente es un genérico y que es intercambiable con el original. Y segundo, abrir la importación a medicamentos genéricos. Claro, claro. Sí, que podrían empezar, digamos, por una política de Estado con PAMI, ¿no? Que es el principal comprador y me dicen... Pero por supuesto, ahora en la época de Macri abrió la importación y los precios empezaron a bajar en PAMI. Eso hay cosas que la gente no recuerda o por ahí, como te da todo malo con Macri, no lo percibe, pero los precios empezaron a bajar y fue uno de los factores que jugó en contra de ese gobierno, esa apertura que hizo a la importación de medicamentos. Entonces, bueno, no vendamos que ahora de repente cualquier laboratorio nacional va a ser el mismo producto que el original, porque inclusive las marcas buenas, las marcas conocidas, no son genéricos, son copias. Entonces estamos pagando muchísimo por algo que es una copia, y por ahí podríamos pagar mucho menos por algo que sí es un genérico. Claro, bueno, ahí probablemente Mendoza esté abriendo un punto más que interesante en este sentido, ¿no? Porque... Claro, pero ahí en Mendoza la vicegobernadora es médica. Ajá. Y este tema yo sé que lo maneja bien, porque yo he tenido algunas charlas con ella, y este tema lo maneja a la perfección. Entonces ella dijo, bueno, traigamos los genéricos buenos de laboratorios indios que ya se venden en Estados Unidos, en Europa. Claro. Por eso ella hizo la propuesta. Bueno, ahí fue donde Sturzenegger dio un pasito más, probablemente lo aprendió ahí en ese coloquio que estuvo en Mendoza. Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que él no tiene noción, a ver, hay veces los economistas piensan que entienden de todo, la verdad que no es así, y hay algo que él no llega a entender, que es esta diferencia entre genérico y copia, que yo sé que la vicegobernadora de Mendoza lo entiende. Claro. No sé si se lo explicó o no, pero me pareció perfecta la iniciativa de ella. Claro, pero aparte... Y de Cornejo, ¿no? Claro, lo que él agregó ahí, que me pareció interesante, fue decir, bueno, introduzcamos una reforma en el criterio de la ANMAT, que si esto tiene autorización de la FDA y de la Autoridad Concurrente Europea, es más que suficiente, porque... Es que en realidad siempre fue así en ANMAT. Si son de países tipo 1 o Europa, Estados Unidos, la aprobación es casi inmediata. Posiblemente como la India no esté dentro de esos países, la ANMAT ha dicho que va a tener que ir a visitar los laboratorios. Pero eso se puede resolver si está ese paso posterior que es, bueno, esto fue aprobado ya en Europa o Estados Unidos. Claro, por eso digo que ahí, porque es más, lo conversaba con un amigo que ha estado toda la vida vinculado a la administración de sistemas médicos. Sí. Y me decía, pero ¿por qué tienen que pasar por el ANMAT? Es que todo tiene que pasar por el ANMAT y el riesgo de pasar por el ANMAT es, yo no tengo problema en decirlo, que esos mismos poderes que vos citaste como concurrentes negativamente contra Macri, muevan los bolsillos, ¿no? Porque bueno, es un la ANMAT que... aprobó la Sputnik sí, claro. sin dudar, ¿no? Sí. Ahora, yo digo lo siguiente, la ANMAT es nuestro organismo regulatorio, hay que mejorarlo y hay que exigirle a la ANMAT que exija a los laboratorios nacionales. Y por otro lado, el tema de comprar a la India, y no me acuerdo muy bien dónde está situada la India entre los países que clasifican la ANMAT,
pero esto de comprarle a la India medicamentos que son ya aprobados por Europa y Estados Unidos, creo que rápidamente se podría dar el paso hacia una aprobación casi inmediata. Sí, debería ser la lógica, ¿no? Bueno, veremos Sí, si Mendoza hace punta con esto y además con el planteo que hizo el presidente en el criterio de presupuesto anoche, decir, bueno, ahora le toca a las provincias, hay que hacer una reducción muy fuerte del gasto claro, público. Todos sabemos que buena parte del gasto público probo, ¿no? Es el que sí, tiene que ver con salud, por el enorme costo que significa mantener, digamos, un estándar de lógica en materia hospitalaria, de las cosas que hacen falta y todo lo exacto, demás, ¿no? Así que exacto. bueno. Ahora se está gastando mal y mucho, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Mira, en un trabajo, mirá dónde voy, ¿no? En un trabajo que se hizo para Felipe Solá allá por principios de los 90, cuando Felipe amagaba que iba a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Mm, un economista que respeto muchísimo había hecho un trabajo para él y había llegado a los datos de que la provincia de Buenos Aires tenía medido en términos reales la misma inversión en dólares que el Reino de España para toda España. Solo la no lo provincia de Buenos dudo, Aires. sí, 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 sí. no lo dudo. Los laboratorios nacionales realmente son una máquina de comer gasto público. Sí, sí, Así sí. que yo creo que si se hacen las cosas bien, me parece que la iniciativa del gobernador de Mendoza es muy virtuosa. Veamos después los pasos siguientes, ¿no? Sí, habrá que estar mirando como todo. Como siempre, te Sí, agradezco sí. enormemente. Que tengas un lindo día. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Jacobo. Bueno, Sandra Pita es científica, una personalidad conocida, y estamos hablando de esto, ¿no?